Hola chicos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy interesante en cuanto a aritmética. Vamos a ver de qué se trata, de qué vamos a aprender el día de hoy. Si nosotros observamos, pues, ¿quién de nosotros no habrá comido una pizza, no? De repente, esta semana que ha sido por el Día del Niño, uno ha consumido este rico alimento, ¿no? Que contiene ciertos ingredientes y para su preparación nosotros tenemos una receta. ¿Quién de nosotros también no ha visto una receta, verdad? Cuando uno estudia comunicación, pues también ahí uno puede conocer los diferentes tipos de textos y es ahí donde podemos observar los textos instructivos, donde aparecen las recetas. Pues bien, ahora nosotros estamos acostumbrados desde muy pequeños, se nos ha enseñado los números en su forma cardinal. Por ejemplo, cuando nos dicen 1, 2, 3, 4, 10, 20, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros teniendo como referencia estas pizzas, ¿cómo podríamos expresar con números los trozos que tenemos, los trozos que de repente hemos consumido y que lo podríamos representar de diferente forma? ¿Cómo lo podríamos expresar? Pues bien, nosotros podremos expresar que todo esto equivale a una unidad y que ha sido dividida en tantas partes iguales, ¿verdad? Ahora, y que lo que está sombreado indica lo que ya se ha consumido. Vamos a ver qué nociones nos trae sobre este tipo de expresiones, sobre los trozos de pizzas. ¿Cómo lo podríamos expresar? Yo puedo decir que de toda esta unidad ha sido dividida en tantas partes iguales. Sí, ¿qué te parece si contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me dice que esta pizza ha sido dividida en 8 partes iguales. Ha sido dividida en 8 partes iguales. Y que estas 8 partes iguales solamente se ha consumido 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mira, entonces, ¿tomará la misma forma esta expresión como los números cardinales, el 1, el 2, el 3? Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí, esta forma de expresar se refiere a lo que estamos viendo acá, las fracciones. Las fracciones es donde la unidad ha sido compartida en diversas partes iguales, ¿verdad? Y también contiene sus elementos, al igual como ya las operaciones anteriores nosotros lo hemos ido trabajando. Entonces vamos a desarrollar las fracciones. ¿Qué podemos nosotros tomar una referencia, por ejemplo, como te habíamos visto acá, sobre las pizzas? También hay otras situaciones que nosotros podemos relacionar en nuestra vida diaria y que también nosotros observamos este tipo de operaciones, este tipo de fracciones, ¿no? Este tipo de representaciones numéricos. Y es ahí, como yo te decía, que lo hemos observado, estas proporciones, cuando vamos a preparar las recetas, ¿no? O también, por ejemplo, hay una situación en la cual a nosotros, la verdad que la mayoría de las personas nos preocupa. ¿Qué te parece si leemos una pequeña situación problemática? ¿Sí? Vamos a quitar esto de ladito. Vamos a quitar por acá. Y vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice esta situación problemática, ¿no? Vamos a tratar de ver. Dice, nos habla aquí de nuestro planeta, dice que está cubierto en sus 3/4 partes de agua, ahí más o menos. Vamos a tratar de imaginarnos que este es nuestro planeta Tierra. Está cubierto en sus 3/4 partes de agua, entre océanos, ríos, mares, lagos, lagunas. Pero la preocupación que tenemos todos, las personas a nivel mundial, ¿qué fracción representa la parte de tierra para que nosotros podamos tener en cuenta y cuáles serán los cuidados que también nosotros debemos tener para nuestro planeta Tierra? Si todo esto me dice que mi planeta Tierra ocupa las 3/4 partes, está lleno de agua. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad representa a la parte seca, a lo que es duro, la tierra, ¿no? Para ello, entonces, como estamos hablando de mi planeta Tierra, de esta manera hemos tratado de representarlo, ahí, ¿no? Lo hemos tratado de representar de esta forma, y me dice 4, ¿verdad? Este 4 indica que mi planeta ha sido dividido, ¿no?
en 4 partes iguales, como lo tengo en esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si digo que toda esta parte me dice que las 3/4 partes, entonces yo voy a sombrear 1, 2, 3/4 partes, es decir, ahí está. Las 3/4 partes han sido divididos, es decir, lo que contiene la parte líquida, el agua. Pero, ¿qué parte es lo que me queda para que sea sólido, o sea, duro, lo seco? 1, ¿verdad? Entonces yo puedo dar respuesta. ¿Qué te parece si yo lo pongo puntitos para poder diferenciar? Entonces la respuesta sería, ¿qué fracción representa la parte de la tierra en seco? Yo diría 1, ¿verdad? Diría 1. ¿De cuántas partes que ha sido dividido? 4. Entonces, la cuarta parte, 1/4 de nuestro planeta Tierra, solamente contiene la tierra, es decir, lo seco, contiene lo que es seco. Mira, ya hemos dado la solución a nuestro problema. Hemos tomado en cuenta lo que son las fracciones. Pero, como ya tenemos acá, si tú observas, tenemos una cantidad fraccionaria, aquí, ¿no? Tenemos un cuarto. Este cuarto tiene sus elementos, toda fracción tiene sus elementos. Y para tomar en referencia decimos los siguientes. El número 1 significa, o toma del nombre de numerador. El numerador, y el 4 va a tomar el nombre de lo que es el denominador. ¿Por qué denominador? El 4 va a indicar las partes en el cual ha sido dividida la unidad, ¿no? Porque esto contiene la unidad. Y estas son las partes en que ha sido dividida mi unidad, que en este caso, 4 partes iguales. El 1 indica la parte en seco, ¿verdad? Lo que no es sombreado, según lo que me menciona este problema. Entonces, esos son los elementos de una fracción. Tenemos el numerador y tenemos el denominador. Bien, entonces en este momento estamos apreciando lo que son las clases de fracciones. Cuando vamos a hablar sobre las diferentes clases de fracciones, me dice que tenemos a lo que son las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones unitarias. Solamente vamos a recordar este esquema, que cuando hablamos de fracciones propias es cuando el numerador va a ser menor que el denominador. Cuando hablamos de fracciones impropias, cuando el numerador va a ser mayor que el denominador. Y cuando hablamos sobre fracciones unitarias, el numerador va a ser igual al denominador. Vamos a observar en estos pequeños ejemplos para poder aprender sobre las clases de fracciones, ¿no? Entonces yo tengo acá ciertas representaciones gráficas. ¿Qué te parece si nosotros escribimos sobre la fracción y luego podemos identificar a qué clase de fracciones pertenece cada uno de estos ejemplos? Entonces yo observo que esta figura ha sido dividida en tantas partes iguales. Recordamos que una fracción es dividida por una raya divisoria, ¿no? Entonces, propiamente dicho, lo que hemos hablado. Entonces decimos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese 8 va a ir en el denominador, que indica las partes en cuál ha sido dividida la unidad. Y nosotros observamos cuántas partes han sido sombreadas, que es lo que está con color de el papel decorativo, ¿no? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo tengo acá 7, que va a ser el numerador. En el siguiente ejemplo, yo tengo dos figuras, ¿no? Estas dos figuras tienen la misma cantidad de cuadros que han sido divididos. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Será posible que yo pueda, cuando digo 4 y 4, 8, y colocar el denominador 8? Pues no. Cuando yo tengo este tipo de representaciones, cuando yo tengo dos figuras iguales con las mismas divisiones, acá hay una separación. Me indica que solamente voy a tomar a uno de ellos, que significa 1, 2, 3, 4.
El denominador va a ir 4. Pero voy a contar cuántas partes han tenido que ser coloreadas, pintadas o sombreadas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo 7 cuartos. ¿Será lo mismo este tipo de fracción con este tipo? Vamos a ver. ¿Recuerdas que las fracciones propias me indicaban que el numerador tenía que ser menor que el denominador? ¿Cuál de estas fracciones me indican que el numerador es menor que el denominador? Así es, si nosotros observamos, tenemos acá 7 octavos, ¿verdad? Y si yo digo 7 octavos, quiere decir que pertenece a las fracciones propias, cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Qué pasa si vamos en el segundo? Yo tengo 7 cuartos, ¿no? Yo tengo aquí otra fracción que dice 7 cuartos. Entonces, si tú observas, decimos que el numerador, ¿qué pasa con el numerador y el denominador? El numerador es mayor que el denominador. Entonces, cuando llegamos a una fracción impropia, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Y si nosotros observamos que el numerador es mayor que el denominador, no podemos sombrearlo como está en la fracción propia. Por eso es que tenemos que hacer dos representaciones iguales para yo completar lo que tengo que sombrear. ¿Sí? Y vamos a ver la última fracción sobre las fracciones unitarias. Toda fracción unitaria es equivalente a la unidad. Por ejemplo, si yo tengo 8 octavos, me dice que el numerador y el denominador, ¿verdad? Como tengo acá, el numerador y el denominador son iguales. Yo digo, si ya hemos visto nosotros lo que son las fracciones, hemos visto las divisiones, yo digo 8 entre 8 me equivale a la unidad, por eso se llaman fracciones unitarias. Y si yo quiero representarlo, yo puedo decir que puedo utilizar este gráfico y dividirlo en 8 partes iguales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Y me dice, este indica el número de partes que ha sido dividido. Ahora, tengo que sombrear 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué nos da? Que todo ha sido sombreado, por eso es que equivale a la unidad. ¿Sí? Este es un poco de teoría para poder explicar las clases de fracciones. ¿Qué te parece si resolvemos algunos problemas y ejercicios que también nos ayuda a comprender sobre las fracciones? Bien, entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre las clases de fracciones, ¿no? Me indica a qué clase de fracción pertenecen cada uno de estos ejemplos. Yo tengo 7 doceavos. Si tú recuerdas, decíamos que cuando el numerador era menor que el denominador, estábamos hablando de fracciones, estamos hablando acá de fracciones propias, ¿no? Fracciones propias. ¿Y cómo yo lo puedo representar? Me dice 12, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer un gráfico que haya sido dividido en 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces me dice que deben ser en 12 partes iguales. Claro está que acá no lo voy a poder ser tan igual. Y me dice que yo tengo que sombrear solamente 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces son fracciones propias. El siguiente ejemplo dice 5 cuartos. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿A qué clase de fracción pertenece? Muy bien, a una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, yo tengo que dividir, hacer un cuadro dividido en 4 partes, ¿no? En este caso lo voy a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Pero me alcanza para poder pintar los 5? No, como no me alcanza, vuelvo a hacer otra unidad dividida en 4 partes. Ahí está. ¿Y cuántos voy a colorear? Voy a colorear 5. 1,
2, 3, 4, 5. Ya está. Vamos al siguiente ejercicio. 9 medios. Yo tengo 9 medios. ¿A qué clase de fracción pertenece? Muy bien. Pertenece a una fracción también impropia. ¿Por qué pertenece a una fracción impropia? Porque dice que cuando el numerador es mayor que el denominador, estamos hablando de una fracción impropia. ¿Cuántos voy a dividir? ¿Verdad? Muy bien. Una unidad dividido en dos partes, pero recuerda que tengo que pintar 9. A ver, entonces voy a dibujar 2 más. Hay 2 más. Tengo que hacer 2 más. Ya tengo 2, 4, 6, 8. Tengo que hacer ahí, ¿no? Para poder completar los 9 que me piden que yo tengo que pintar. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ahí están los 9 que yo tenía que pintar. Y por último tenemos 3 séptimos. Entonces, ¿qué tipo de fracción? Correcto, una fracción propia. Será una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, ¿no? Entonces me dice 7. Que dibuje un cuadrado que contenga 7 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Ya he dividido, ¿verdad?, en 7 partes iguales. ¿Cuántos tengo que colorear? Me dice que tengo que colorear 3. Entonces, 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencia a lo que son las clases de fracciones. Muy bien. ¿Qué más podemos aprender de este tema sobre fracciones? También podemos ver sobre las operaciones o otro tipo de fracciones que nos ayudan y que nos conllevan a poder resolver problemas. Vamos a observarlos. Bien, también te invito a que nosotros podamos conocer sobre las fracciones equivalentes, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. En las fracciones equivalentes es aquel donde yo tengo que buscar un número donde yo pueda multiplicar tanto el numerador como el denominador y me pueda dar más fracciones que equivalen a lo mismo que lo que está escrito al inicio. Por ejemplo, yo tengo 2 cuartos. ¿Cuál será la fracción equivalente a 2 cuartos? Yo digo, si yo puedo multiplicar a este 2, multiplico por 2 al numerador, al denominador también lo tengo que multiplicar por 2. Y yo digo, 2 por 2, 4. En el denominador, 4 por 2, 8. Entonces, ¿cuál será la fracción equivalente a 2 cuartos? La fracción equivalente a 2 cuartos es 4 octavos. Muy bien. Ahora, si yo quiero continuar descubriendo otra fracción equivalente, yo sigo multiplicando por 2. Y entonces decimos, 4 por 2 es igual a 8. Y 8 por 2, 16. Ya tengo dos fracciones equivalentes a 2 cuartos, ¿sí? Pero también tenemos operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Tenemos para ello las fracciones homogéneas y tenemos las fracciones heterogéneas aplicando la suma y la sustracción. Entonces, una fracción homogénea es aquella cuando sus denominadores son iguales. ¿Observas aquí? ¿Cuál es el denominador? 3. Son iguales. Cuando observamos que las fracciones son iguales los denominadores, me dice que lo único que yo tengo que hacer, hago mi raya divisoria, ¿verdad? O fraccionaria, y escribo el mismo denominador, que en este caso es 3. Pero como arriba me indica una operación de adición, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Sumar. Yo digo lo siguiente, 2 más 5 es igual a decir 7 tercios. Ya tengo lo que es la fracción homogénea. Vamos al siguiente ejercicio, pero con sustracción. ¿Observas cuál es tiene el mismo denominador? Como tiene el mismo denominador, estamos hablando sobre fracciones homogéneas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar el mismo denominador, que en este caso sería 5, y los numeradores, como me dice que tengo que restar, pues lo resto. 9 menos 3. ¿Cuánto es 9 menos 3? 6, ¿verdad? Entonces yo obtengo la fracción 6 quintos. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando tenemos fracciones heterogéneas?
Y para ello te voy a mostrar, por ejemplo, si yo tengo 1/2 más 2/4, ¿no? Si tú puedes observar, este podría ser una fracción equivalente a 1/2, que puede ser 2/4. Hay dos procesos en el cual yo debo seguir para poder resolver fracciones homogéneas, tanto en la adición como en la sustracción. Y estos dos procesos es que lo puedo hacer sacando el mínimo común múltiplo, o también lo puedo aplicar mediante la homogenización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a buscar un número que me pueda dar como resultado al mayor denominador. En este caso yo tengo que el mayor denominador es 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar a la primera fracción un número que lo multiplique y me pueda dar 4 como denominador. Entonces podrá ser 2, ¿verdad? Y yo digo lo siguiente, entonces la primera va a cambiar. Yo digo 2 por 1, 2, raya fraccionaria, 2 por 2, 4. ¿Con qué finalidad? La finalidad que yo utilizo esta estrategia es para poder obtener el mismo denominador y convertir a una fracción homogénea, porque es muy fácil poder resolver las fracciones homogéneas. Entonces yo digo, 2, ¿qué es lo que hago cuando tengo fracciones homogéneas o igual denominador? Solamente escribo la fracción o el denominador 4 y sumo los numeradores, o sea, 2 más 2, 4. Mira, me acaba de salir, ¿recuerdas a qué tipo de fracción, a qué clase de fracción tengo aquí? Muy bien, tenemos a las fracciones unitarias. Y yo decía 4 entre 4 es igual a 1. Mira, cómo hemos ido aprendiendo. Si yo digo 7/3, pertenece a las fracciones impropias. Si yo tengo 6/5, también tenemos a las fracciones impropias, ¿no? Entonces, bien, hemos recordado aquí sobre las fracciones equivalentes, las fracciones homogéneas, las fracciones heterogéneas. En esta segunda parte de fracciones lo que podemos nosotros es apreciar las operaciones. Hemos visto las homogéneas, las heterogéneas, pero ¿cómo podemos desarrollar estas operaciones en fracciones heterogéneas? Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo fracciones heterogéneas. En estas fracciones heterogéneas, yo tenía que aplicar dos estrategias, ¿no? Podría ser, por ejemplo, yo tenía 2/4 más 3/5, ¿no? Esta es una primera operación, en la primera estrategia que vamos a utilizar, o también cuando yo tengo 4 octavos más 5 40avos, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo puedo aplicar una y la otra estrategia cuando tratamos de fracciones heterogéneas? Vamos a observar. Cuando yo tengo en su denominador números que no puedan ser equivalentes uno con el otro, yo voy a aplicar el siguiente proceso. Voy a multiplicar en forma de una hasta. Es decir, yo digo 2 por 5, yo digo, primer paso, 2 por 5, 10, más, lo siguiente flecha, 3 por 4, yo digo 3 por 4, 12. Y coloco la línea fraccionaria y multiplico los denominadores. El tercer paso es voy a multiplicar los denominadores. Yo al multiplicar los denominadores, yo digo 4 por 5, yo voy a decir 4 por 5 es igual a 20. Yo digo 10 más 12 va a ser 22 20avos. Esa es la primera estrategia para poder resolver fracciones heterogéneas. Recuerda que una fracción heterogénea es aquella que está compuesta por denominadores distintos. Aquí también está compuesto por denominadores distintos, ¿no? Ahora, ¿puedo aplicar lo mismo? También lo puedo hacer, pero cuando yo tengo fracciones equivalentes,
La estrategia que voy a utilizar es poder pensar aquí, voy a utilizar aquí en el primero, voy a observar un número que sea equivalente para tener el mismo denominador. Yo pienso, al 8, ¿por qué número le puedo multiplicar para que me dé 40? Por 5, ¿no? Entonces, este 5 voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Entonces yo voy a decir, 5 por 4, 20. 5 por 8, 40. Este proceso se llama aplicando la estrategia de la homogenización. Y aquí hemos aplicado la estrategia del hasta. Entonces copiamos la siguiente fracción, 5/40. Mira, ¿cuál fue mi finalidad? Mi finalidad es que yo pueda obtener fracciones homogéneas que tengan el mismo denominador. Entonces, tú recuerdas que en una fracción homogénea lo que tengo que hacer es copiar el mismo denominador, que en este caso es 40, y sumar los numeradores. 20 más 5, 25. ¿Puedo llegar a simplificar? Mira, ¿puedo llegar a simplificar esta fracción? Sí, ya lo hemos visto en la simplificación. Y yo digo, ¿puedo sacar mitad? No, al 25 le puedo sacar quinta. ¿Y qué puede ser? 5. Al 40 también le puedo sacar quinta, 8. Entonces, ¿cuál sería mi fracción simplificada? 5/8.